Bueno, yo soy María Alicia González Manjarres, yo soy bióloga de profesión y después hice un doctorado en genética molecular y trabajo en la UNAM, en el Instituto de Fisiología Celular, y desde hace como 15 años que el licenciado Macotela, director de la feria, me invitó a que hiciéramos ciclos de divulgación de la ciencia. Entonces tenemos ya, yo creo que como 15 años, ya hasta los festejamos y todo, haciendo los ciclos que han resultado muy exitosos y hemos ido recorriendo diferentes temas, y lo interesante ha sido que para cada uno de los temas que hemos ido escogiendo hemos invitado a personas expertas en el tema para que sean ellos o ellas los que realmente inviten a la gente que va a presentar los trabajos. Nuestra idea realmente sí es hacer una difusión de la ciencia, que la gente que asista sepa qué es la ciencia, cómo se hace, para qué sirve, cuál es su importancia. El tema de esta vez es la genética, es Mendel. Mendel es la figura principal, porque Mendel pues, es una gente que proporcionó, nos dio, estudió las leyes de la herencia. Él nos dijo cómo funcionaban los genes, de qué manera se comportaban, se agregaban, lo que todos conocemos como las leyes de Mendel, ¿no? Y Mendel cumplió 200 años de haber nacido el año pasado. Y sus leyes siguen siendo vigentes y seguimos todos estudiándolas. Entonces, el tema principal es Mendel y las leyes. Son 8 conferencias, los 2 fines de semana que la feria abarca. Van a ser 2 conferencias el sábado 25, 2 el domingo 26, 2 el sábado 4 y 2 el domingo 5. El sábado 25 tenemos 2 conferencias de 2 invitados que vienen la doctora Lina Riego viene de San Luis Potosí y el doctor Luis Figuera viene de Guadalajara. Ellos vienen con mucho entusiasmo, con ganas de estar con nosotros y de compartirnos. La doctora Lina Riego tiene un tema de su plática, el título de su plática es Por los caminos de la genética y de la genómica, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es el origen de algunas especies, cómo se generaron, etcétera? Ella es de San Luis Potosí, del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. El doctor Luis Figuera es médico, Lina es bióloga, el doctor Figuera es médico y él trabaja en el CIBO en Guadalajara. Y nos va a hablar a la casa de los genes, ¿para qué? Él estudia genes humanos, tiene un trabajo muy importante en donde él ha diagnosticado enfermedades y padecimientos de con qué genes están ligados. Entonces nos va a hablar de genética humana y de la importancia que tienen ciertos genes para la salud de todos nosotros. Domingo 26 tenemos 2 pláticas. Una la va a dar el doctor Folk, que va a hablar de plantas. Él nos va a hablar de genética de plantas. ¿Qué es en la planta? ¿Cómo son las plantas? ¿Son haploides, diploides? ¿Cómo se cruzan? ¿Cuántos genes tienen? ¿Y para qué le sirven los genes? ¿Cómo resiste una planta estrés de calor o de falta de agua, etcétera? Y el mismo domingo 26, el doctor Ernesto Ortiz, que viene de Cuernavaca, él nos va a dar una plática fantástica que se llama Neandertales, química clínica sobre el apartamiento cuántico, los premios Nobel y su impacto en la genética humana. Él nos va a hablar del trabajo de Svante Pavo, que recibió apenas el premio Nobel y que descubrió que los humanos se cruzaron, tienen genes neandertales. Entonces es muy interesante porque eso de que haya genes neandertales en la especie humana fue un descubrimiento tan importante que le dieron el premio Nobel. Él secuenció el genoma de ancestros que ya no existen, de fósiles. 4 va a estar el doctor Arturo Becerra. El doctor Arturo Becerra trabaja en la Facultad de Ciencias sobre el origen de quién fue el primer organismo que surgió, cómo era, qué características tenía, cómo se sintetizó, y su plática se va a llamar Los chícharos y la evolución temprana de la vida. Él se ocupa de la evolución temprana de la vida, cómo surge la vida en la Tierra, qué se necesitó, qué genes son importantes. El doctor de Luna nos va a hablar del envejecimiento, de la longevidad, y dice, se necesitan 2 para bailar el tango de la longevidad. O sea, hay más de un gen que necesitamos para ser longevos. ¿Qué genes determinan el envejecimiento? ¿De qué depende la longevidad? Un tema muy interesante también. Eso es el sábado. El domingo
estaremos el domingo 5 el doctor Víctor Valdés y una servidora. Víctor ya ha participado en otro momento en la feria. Víctor es profesor de la Facultad de Ciencias de Genética. El título de su plática es de Darwin y Mendel a la biología molecular y la genómica. Él nos va a platicar la historia. Darwin conoció a Mendel, supo lo que Mendel había hecho, e influyó de alguna manera el trabajo de Mendel en su hipótesis de la evolución o no, y le faltó conocer a Mendel para saber algo más. De eso nos va a hablar Víctor. Y la última charla la voy a dar yo, que se llama ¿qué regulan las leyes de Mendel? Pues, ¿qué son las leyes de Mendel? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué han permanecido siendo un modelo de estudio de plantas, de animales, de organismos de una sola célula, etcétera? Entonces, ¿qué son las leyes de Mendel? ¿Qué fue lo que Mendel aportó? ¿Qué fue lo que él vio y qué conclusión sacó que nos heredó y que hasta la fecha sigue siendo importante? Nuestro interés son los jóvenes que están decidiendo qué van a estudiar. Hay muchos jóvenes y durante los años que hemos trabajado en la difusión de la ciencia en la feria, hemos tenido un público de jóvenes muy interesante. Muchos de ellos, por supuesto, vienen con su familia, con sus papás, ¿no? Entonces nos preguntan mucho. Fíjate, el tiempo que nos dan para cada charla es 1:30. Es una concesión muy grande, porque la feria tiene muchísima demanda y tener 1:30 para conversar con la gente es realmente un privilegio. Entonces tratamos de dar la charla en 1 hora y tenemos media hora de preguntas y nos esperan afuera para seguirnos preguntando los jóvenes. Muchos de ellos quieren saber qué quieren estudiar y nos preguntan, eso que nos acaba usted de explicar, ¿en dónde se estudia? Ah, pues en la carrera de biología o en la de medicina. Entonces nosotros, nuestro público, son los jóvenes que están buscando qué es lo que quieren estudiar y jóvenes que ya están estudiando algo, pero que les interesa la genética. En esta ocasión el tema básicamente es Mendel y la genética, que es un tema pues que llama mucho la atención y que gusta mucho. Los invitamos con mucho gusto, realmente vienen a aprender, a pasar un sábado, un domingo felices con sus hijos, con sus amigos, etcétera. Por favor, los invitamos y nosotros solemos el último día de la feria, o sea, el último día de nuestro ciclo, o sea, el domingo de 5 de marzo, a los que estén presentes les vamos a rifar un libro de genética para que vengan y nos acompañen. Y vamos a hacer que todos los que estén presentes participen en una rifa de un libro de genética para que se lo lleven contentos. Pero además del libro, el que se lo lleve pues va a estar contento, pero todos los demás van a aprender algo. Aunque ustedes vengan a una sola plática, de esa plática van a sacar un conocimiento, pero además van a estar entretenidos, contentos, usando su imaginación para entender una serie de preguntas que les vamos a hacer y que les vamos a compartir. Por favor, no nos vayan a dejar. Cada año se llena nuestro salón y hasta cola hace la gente por entrar. Lleguen temprano para que tengan un buen asiento y estemos juntos.